Senadora Mora Grande. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a la señora defensora por acudir en persona a presentarnos el informe. Por parte de nuestro grupo parlamentario, la institución merece todo nuestro reconocimiento. Entendemos que es una institución que pone encima de la mesa las vulneraciones de derechos humanos que cometen las administraciones de nuestro país, lo cual es muy importante y tiene que ver con nuestra calidad democrática. Hay muchos ciudadanos que ponen su confianza en la Defensoría y, además, también es importante para muchos colectivos sociales que trabajan a pie de calle y que pasan a la Defensoría sus denuncias respecto a las vulneraciones de derechos humanos y ven en esta vía una forma de canalizar sus denuncias y que sean investigadas. Por tanto, desde nuestro grupo parlamentario entendemos que es una institución que hay que potenciar y respaldar en su trabajo. En una comparecencia como esta, en un informe tan amplio donde se tratan tantísimos temas, a nosotros nos encantaría poder disponer de un poco más de tiempo. Nos encantaría mucho poder contar más veces, si es posible, con su presencia para comparecencias temáticas, para poder profundizar sobre todos los temas de los que trata el informe y su trabajo, que más allá del informe anual, también de lo que se recoge en el informe anual, sabemos que se tratan también otros temas y nos parece de muchísimo interés. Y, por nuestra parte, estaremos encantados de que sea así e intentaremos solicitarlo. En primer lugar, queremos valorar muy positivamente el grado de transparencia del portal. Creemos que es un grado de transparencia muy elevado, que es un ejemplo para muchísimas administraciones. Queremos felicitarle por el esfuerzo que habrá realizado toda la oficina y los trabajadores, en cuanto debe ser bastante complejo un nivel de transparencia y de puesta al día tan elevado. Quizá, si nos permite, quisiéramos hacerle la sugerencia, teniendo en cuenta que han disminuido un poco las quejas en este año, en que podría ser interesante un estudio sobre el grado de satisfacción y conocimiento de la ciudadanía por parte de la Defensoría para mejorar el acercamiento y la accesibilidad de la ciudadanía a la Defensoría del Pueblo. Aunque parece que ha disminuido el número de quejas, quizás porque, como ha comentado, ha mejorado un poco la situación de crisis, o al menos la situación de crisis más dramática de los años hasta el año 2015 puede haber influido en la disminución de quejas. La realidad es que el paro de larga duración sigue siendo muy elevado, está en torno al 36%, el riesgo de pobreza ha aumentado en estos años de crisis y está ya en el 22%, según datos del INE, y hay muchísimas familias, como el 10% de los hogares, que tienen retraso en el pago de todo lo que tiene que ver con su vivienda, que siguen sufriendo cortes de luz y de agua, y 770.000 hogares que no tienen ningún sueldo o pensión. En este sentido, pensamos que es fundamental incidir en el trabajo respecto a la pobreza energética. Sabemos, nos lo ha estado contando, que han trabajado con las entidades locales en este sentido, pero, si nos lo permite, entendemos que por la gravedad de la situación sería interesante ahondar en este trabajo. Nos preocupa también mucho la situación de pobreza infantil, que en estos últimos años ha aumentado bastante considerablemente. Según los datos de UNICEF, del Comité Español, el 30% de los menores están en riesgo de pobreza en España y hasta el 35% en situación de exclusión social. Y nos preocupa mucho que en muchas comunidades autónomas no se dispone de libros gratuitos, en alguna comunidad autónoma, que no exista una garantía en la alimentación de menores de edad, ya sean comedores o cualquier otro sistema para garantizar la alimentación de menores en edad escolar, o que haya una escasez y disminución de las becas escolares. Nos encantaría que se pudiera incidir también en esta problemática, y, si nos permite la sugerencia, nos parecería muy interesante si se podría realizar por parte de la institución una valoración del impacto que la crisis ha tenido sobre la pobreza infantil. Por nuestra parte, las reflexiones y las valoraciones por parte de la Defensoría tienen bastante rigor y una categoría moral bastante elevada, que después utilizamos de cara al trabajo parlamentario, y, si me permite la sugerencia, nos parecería interesante. Con respecto a la situación de refugiados,
En este apartado nos parece muy importante la labor realizada por la Defensoría. En cuanto al posicionamiento, es cierto que, aparte de recomendaciones, un trabajo constante en esta materia, sobre todo en la frontera sur. Es cierto que han tenido posicionamientos varios respecto a toda la problemática de refugiados en Europa. Nos ha estado comentando sobre el acuerdo de Unión Europea-Turquía. La realidad es que, aunque en el papel del acuerdo, efectivamente, las devoluciones se tienen que hacer con un análisis individualizado de los casos, la realidad no está siendo así. La realidad es que está habiendo devoluciones colectivas, en cuanto que Grecia, por lo que dicen las ONGs que trabajan a pie de calle, no está capacitada para hacer los análisis individualizados en 3 días, que es lo que viene en el acuerdo. También estamos viendo vulneración del principio de no devolución por parte de Turquía, devolviendo personas a Siria a otras zonas de conflicto. En cuanto a todo su trabajo realizado con respecto a la frontera sur, aquí sí que nos parece muy importante, queremos felicitar por el trabajo. Nos parece muy importante todas las recomendaciones realizadas y que son muy numerosas con respecto en materia de CIES, todas las visitas de fiscalización, en materia de CETIS, en materia de menores no acompañados, oficinas de asilo, la utilización de líneas fronterizas por parte de la Administración General del Estado para no aplicación de la legislación española en los puestos fronterizos. Tramitación de procedimientos de asilo, también tiene varias recomendaciones sobre flexibilización de reagrupación familiar o libertad de circulación en Ceuta y Melilla para los solicitantes de asilo, y sobre la reforma de la Ley de Extranjería, la disposición adicional 10ª, cuando amplía los procedimientos al procedimiento de rechazo en frontera a las vallas de Ceuta y Melilla. Nos parecen muy interesantes todas las recomendaciones, importantes en cuanto que iban en la línea también de resoluciones judiciales y de las recomendaciones que están haciendo organizaciones internacionales. Nos preocupa, y quisiéramos pedirle su valoración, nos preocupa que muchas de estas recomendaciones son rechazadas por la Administración, recomendaciones que van en la línea a exigir el cumplimiento por parte de la Administración del cumplimiento de la normativa internacional de derechos humanos. Nos gustaría escuchar su opinión, si tienen un balance sobre la aplicación de la entrada en vigor de esta disposición adicional 10ª, la de el rechazo en frontera a las vallas de Ceuta y Melilla, sobre la puesta en marcha de las oficinas de asilo, que también introducía esta disposición adicional, en cuanto a que sabemos que al día de hoy ningún solo sahariano ha podido tener acceso a estas oficinas de asilo, y sobre la falta de instrucciones de la Guardia Civil en cuanto a la aplicación de normativas internacionales de derechos humanos en frontera, recomendaciones que usted ha instado al Gobierno y que son rechazados. Si nos puede hacer una valoración de la puesta en funcionamiento de esta disposición. En cuanto a otro bloque de trabajo, como es el de la población reclusa, quizás aquí en este tema sí que vemos una mayor falta de información en el informe. Nos llama un poco la atención Vaya acabando, por favor. Solamente ha habido una asistencia, solo ha habido un control a 10 centros penitenciarios, cuando hay 161, y las quejas, aunque han aumentado, son bastante parecidas a las que tienen otras defensorías autonómicas, cuando casi todas las competencias las tiene la Defensoría Estatal. Voy acabando. Echamos en falta en toda la parte que se refiere a la institución penitenciaria, las quejas sobre sanidad penitenciaria. No hay ninguna referencia respecto a la problemática en dispensación de medicamentos de la hepatitis. No vemos la problemática tampoco del vencimiento de los convenios de colaboración en materia sanitaria por parte de la Administración General del Estado, con un impago bastante grande a algunas comunidades autónomas, o el incumplimiento de la Ley de Autonomía del Paciente para las personas presas. Y, para acabar, comentarle que ha hecho una elaboración que nos parece importante, de que la Ley de Segunda Oportunidad ha recogido algunas de sus recomendaciones. Sin embargo, queríamos transmitirle que a nosotros nos parece una
una verdadera ley de segunda oportunidad, en cuanto que introduce elementos demasiado restrictivos para familias sobreendeudadas, obliga además a cubrirse con avales los planes de pago, la deuda sigue viva durante 5 años y las consecuencias son que muchas personas siguen en economía sumergida precisamente porque las deudas siguen vivas. La PAS no la ha valorado positivamente, nosotros tampoco. Quisiéramos también escuchar si realmente le parece un avance o simplemente un maquillaje, independientemente que se hayan aceptado algunas de sus recomendaciones. Por último, agradecer la labor de su institución, que por nosotros tiene todo el respaldo y valoración positiva. Gracias, señora